un acercamiento de esta raza gris con Estados Unidos, y Estados Unidos entonces dijo, sí, yo quiero tecnología a cambio, y ellos dijeron, sí, pero yo necesito material genético. Oye, yo quiero preguntarte algo que para mí es muy importante. Según tu visión y tu experiencia, ¿qué nexo hay, qué relación tienen los reptilianos con los grises, esos pequeños enanos? ¿Cuál sería, digamos, lo que más destacarías de tu trabajo? ¿Qué es lo que has descubierto? Sí, muchísimas gracias, David, por invitarme a platicar de todo esto. Fíjate que cuando yo comencé, sí me basé mucho en el trabajo de Corrado Malanga al principio, porque yo realicé una entrevista a una persona que había sido abducida. Después de eso, muchas personas empezaron a mandarme correos, y entonces una de ellas me despertó porque me dijo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Entonces le digo, pues lo que yo sé es que todas las personas que son abducidas vuelven a ser abducidas toda su vida. Entonces no podemos hacer nada. Me puse a investigar, me puse a hacer la tarea. Entonces lo que quise es, ahora sí, indagar en las personas que habían vivido este tipo de situación, en sus recuerdos, para ver qué es lo que había pasado y cómo es que habían vivido estas experiencias. Claro, en cierto nivel es un grado de empatía al ver la impotencia de la persona que te está pidiendo ayuda, y al mismo tiempo, como investigador, decidiste aprender las técnicas de hipnoterapia para indagar al máximo, ¿no? Así es, precisamente por eso. Y fíjate que esta persona que yo había entrevistado precisamente es de Europa, de España. Él me había comentado, si quieren yo me someto a una hipnosis, y porque seguramente yo tengo mucha información aquí en mi mente. Y yo en ese momento, cuando yo le hice la entrevista para el programa, yo no sabía nada de esto. Sabía que había personas que hacían regresiones. Yo no conocía a nadie de confianza como para poderlo someter a él en esto. Y entonces fue lo que me llevó a hacer el trabajo de investigación y empezar a aprender. Entonces después yo le hice la terapia a él, y salió información súper increíble precisamente de estos seres. Y al final, prácticamente ya cuando estábamos terminando la terapia, después de haber estudiado, investigado también el trabajo de Corrado Malanga, no solamente el de él, sino el de Dolores Cannon también, por ejemplo, Brian Weiss, también en cuanto a regresiones a vidas pasadas, espiritualidad. Un mundo, esto es un mundo, porque esto tiene que ver no solamente con seres multidimensionales o físicos, sino que también con el alma y la espiritualidad. O sea, esto es muy complejo, es muy, muy, muy extenso, muy grande. Entonces... ¿Y qué fue lo primero que te topaste, que digamos te sorprendió? Dijiste, bueno, esto me ha roto los esquemas. Es que fíjate que cuando yo estuve con él, y que ya le comenté yo a ese ser, porque bueno, hay una técnica que se llama cambio de rol, que la utilizo mucho. Cambio de rol. Cambio de rol o cambio de personalidad. Cuando la persona el ser está enfrente del abductor, vamos a decirlo, no solamente necesariamente el extraterrestre, sino puede ser un pariente, o puede ser un amigo, o puede ser un ángel, o puede ser Jesús, en este caso también puede ser. Entonces yo le pido al paciente si nos deja que lo que está enfrente de él pueda platicar con él directamente. Entonces, si él me lo permite, entonces yo le pido permiso primero, y entonces le digo, voy a contar del 1 al 3, toco tu frente y platico directamente con lo que está enfrente de ti. 1, 2, 3, cambio. Y entonces le pregunto, oye, ¿qué le estás haciendo a David, por ejemplo? ¿Por qué te lo llevas? ¿Qué está pasando? Y lo primero que me responden por lo general, me dicen, ¿y tú quién eres? ¿Qué te importa a ti? O sea, tú ni siquiera lo conoces. Y le digo, no, sí lo conozco, es mi hermanito, es mi hermano a nivel planetario. Pero, o sea, claro que yo lo conozco, entonces... ¿Me estás diciendo que hay una conexión de alma entre esa entidad abductora y la persona, y que esa es la razón de por qué la abducen? Es decir, hay una especie de conexión que viene de muy atrás en todo este recorrido de almas. Sí, también. De hecho, yo como lo veo, es como, por ejemplo, está el paciente, y en esta línea de tiempo que tú y yo estamos platicando, haciendo esta entrevista, si estuviera pasando en este momento, yo le pregunto, ¿me dejas platicar con ese ser que está ahí? ¿Sí? Entonces, en esa línea de tiempo del pasado, donde ya estamos conectados,
este ser puede estar en una nave en en otra galaxia, pero se hace esa conexión o a nivel de la mente, y entonces ese ser me está escuchando a pesar de que esté a distancias. O sea que pueden desplazar su conciencia donde ellos quieren y pueden conectar con cualquier alma, vamos a decir, del universo, ¿no? Bueno, sí. Esto es tremendo, y además, permíteme que me recuerda muchísimo a las investigaciones de la doctora Edith Fiore, una psicóloga italiana que seguramente tú conoces, y que hablaba directamente a las entidades posesoras, porque ella se dedicaba a la posesión, a quitar entidades parasitarias. Pero curiosamente, a lo mejor esa mujer no sabía que está muy directamente también relacionado las posesiones con las abducciones. Exactamente. Porque prácticamente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que puedes tener, a través de la hipnosis, hacer que el paciente conecte, como tú haces, con la entidad posesora o la entidad abductora. Esto es tremendo, porque le puedes hacer una entrevista a este ser, y de hecho tú lo has hecho, ¿verdad? Sí, tengo varias entrevistas a un ser reptiliano, a un gris, a un híbrido reptil con humano, a una persona que había entrado en la masonería, pero él era político acá en México. Él entró a la masonería porque lo invitaron, pero era una masonería luciferina. Cuando él realizó la iniciación, él al día siguiente soñó, bueno, en esa noche soñó con Belcebú y soñó cosas de que estaba en el infierno y todo, y por eso es que él me había visitado después de que ya había tenido unos 2 años de viviendo esa experiencia en la masonería, y resulta que, o sea, él fue llevado precisamente en esa línea para él desviarlo, porque él sí tenía intenciones de ayudar al público, a la gente, a la sociedad, pero lo llevaron para... Sí, bueno, este cúmulo de seres, es que hay algo muy interesante y te lo voy a platicar, a lo mejor no sé si lo habías escuchado. Tanto los seres multidimensionales, físicos como nosotros, pero que se trasladan entre dimensiones, se apoyan también de los seres espirituales. O sea, seres que están desencarnados, pero viven entre nosotros y se ayudan entre sí. Entonces es por eso es que parece tan complejo lo que tú acabas de comentar, de que a veces hay personas que tienen entidades, demonios, espíritus, obsesores, pero también hay personas que tienen reptilianos o grises, o sea, entre ellos se ayudan. A pesar de que son negativos, entre ellos se ayudan y para bajar la vibración del ser humano. Oye, yo quiero preguntarte algo que para mí es muy importante. Según tu visión y tu experiencia, ¿qué nexo hay, qué relación tienen los reptilianos con los grises, esos pequeños enanos? Mira, como me lo han explicado aquí, precisamente los grises son esclavos de estos seres, de estos seres reptilianos. Además creados por ellos, ¿no? Sí. Y, bueno, vamos a decirlos alterados, porque sí las primeras razas fueron, las razas madres sí fueron conquistadas, tomadas, y entonces fueron como si fueran una refresquera, ¿no? O sea, empezaron a producirlos en serie para que trabajaran para ellos. Pero qué tremenda crueldad, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un sometimiento de toda una civilización, o de varias, que han sido como reconvertidas, una especie de recicladas, un reciclaje genético para convertirlos en sus esclavos, y que los utilizan para trabajo sucio, para recaptar material biológico humano para los intereses de estos seres que antiguamente eran conocidos como los dioses. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Es decir, ¿cómo ves tú toda esta situación, incluso a nivel geopolítico, de todas estas abducciones que están habiendo y que nadie dice nada, y que los gobiernos lo saben y que están en complicidad con ellos? ¿Cómo ves toda esta red de mafia intergaláctica dentro de la geopolítica? Claro, de hecho, fíjate que tú bien lo sabes, y muchos de los amigos que nos están viendo lo saben, que hubo un acercamiento de esta raza gris con Estados Unidos, y Estados Unidos entonces dijo, sí, yo quiero tecnología a cambio, y ellos dijeron, sí, pero yo necesito material genético, claro que podemos hacer un trueque. Ellos entregaron una lista, entonces, ok, puedes abducir a todas las personas que vienen en la lista, pero sabemos que como seres oscuros ellos no rompieron ese reglamento y empezaron a abducir a diestra y siniestra, no solamente en Estados Unidos, sino que se fueron a nivel global, porque Estados Unidos, como estandarte, vamos a decirlo,
ellos dieron permiso y entonces estos seres no lo tomaron como que regional, sino lo tomaron como global. O sea, este país me está dando permiso a que yo pueda abducir, pero no lo toman como que nada más Estados Unidos, sino como una masa, o sea, un planeta Tierra. Yo tengo el permiso de hacerlo a nivel planetario, ¿me explico? Ajá. Pues esto es tremendo, vamos. Yo por lo que estoy viendo a través de, y supongo que en parte podrías estar de acuerdo, hay ciertas razas, según dice el profesor Malanga, que están utilizando a los seres humanos para una especie de interfase de su propia conciencia para insertarla en nosotros como si fuésemos talmente robots. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que van por ahí los tiros? Sí, en algunos de los casos sí, en algunas de las casos que son personas abducidas sí, no todos los casos. Es por eso es que te decía que yo pienso que está como seccionado, o sea, como que cada sección es para un fin. Entonces, en el caso de, por ejemplo, del señor Corrado Malanga, el del doctor, él, como ha investigado sobre Italia y sus alrededores, él ha podido encontrar esa situación. Pero es que son utilizados como si fueran discos duros estas personas. Discos, o sea, como duros, has dicho la palabra clave, bichos duros, ¿no? Iba a decir discos duros y me ha salido bichos duros, ha sido muy bueno.